Seguramente usted se ha preguntado cuál es la diferencia entre pobreza, pobreza alimentaria y carencias. La semana pasada se publicaron algunas noticias respecto a que en Jalisco se había eliminado cierto bloque de pobreza, pero que habían crecido las carencias. Y creció mucha duda respecto a este asunto, incluso también se contrastó con algunas cifras que da a conocer el gobernador. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con el delegado de Sedesol para que nos platique la diferencia que hay entre pobreza alimentaria y carencias, porque a pesar de que en Jalisco la pobreza ha disminuido, todavía seguimos teniendo múltiples carencias. De eso platicamos hoy aquí en Esferas con Felipe Vicencio. Bienvenidos. Los índices de pobreza derivados del estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que Jalisco es la tercera entidad con mayor población en pobreza extrema, lo que reafirma el desplome en el ingreso de los jaliscienses. Tal estudio refleja que casi 6 millones en Jalisco tienen de 2 a 6 carencias, ya sea en educación, servicio social, salud, vivienda, alimentos o servicios básicos. Percepción o números fríos. Hoy en Esferas abordaremos los escenarios en los que Jalisco se sitúa respecto a conceptos como carencia, bienestar y población vulnerable. Y para hablar de este asunto tenemos aquí en el estudio a Felipe Vicencio. Él es el delegado en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social y nos da mucho gusto darle la bienvenida, pues para que nos clarifique todo ese escenario que de repente puede causar un poco de confusión. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Gusto saludarte. Un gusto además estar aquí en Canal 44, un proyecto que por muchos motivos es muy valioso para el Estado. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de participar y me da mucho gusto. Ojalá que sea la primera de muchas, porque pues tú eres uno de esos hombres que andan siempre en temas interesantes y que tienen muchísimo que decir. Pues ojalá. A ver, respecto a este asunto de la pobreza, vemos por ejemplo a un gobernador que anda haciendo una gira, y no se trata de contrapuntarte ni mucho menos, por estados de la República, que dice el ingreso por familia ha crecido más en Jalisco que en otros estados. Sin embargo, sale un índice como este que nos comentaba la cápsula del Coneval, que nos dice ha crecido el número de carencias de los jaliscienses. ¿Cómo está ese asunto? De repente causa un poco de confusión. Sí, yo me voy a referir fundamentalmente a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, porque este es un órgano autónomo que desde 2008 le está proveyendo al país, a la opinión pública y por supuesto a las autoridades en primer lugar, información muy calificada, información realmente fidedigna, para tener una radiografía de cómo es la condición de la pobreza en nuestro país. Eso es muy importante porque hasta antes de la existencia del Coneval no teníamos suficiente información o era información parcial, y a partir de, insisto, 2008 ya disponemos de un instrumento de medición que además podemos ir viendo su comportamiento a lo largo del tiempo. Ya la semana pasada arrojó el segundo reporte. Por ley tiene que informarnos cada 2 años de la evolución de este desafío, que sin duda es quizá el desafío más grande que afrontamos como país, el del desarrollo social y específicamente el abatimiento de la pobreza. Claro. Sí, porque en este país de repente se dice que hay una desigualdad enorme, ¿no? Por una parte tenemos al hombre más rico del mundo, pero por otra parte una buena cantidad comunidades de gente que marginadas, pobres, ¿no? muy que pocos ni siquiera tienen con para mucho, comer. muy pocos con mucho y muchos con muy poco. Y estos indicadores, estas mediciones permiten en principio que la autoridad ajuste de mejor manera sus estrategias, sus acciones para ser más asertivos y para dar en el blanco de manera más eficaz, ¿no? Ese es por lo menos el principio. Otro dato importante para abonarle a la claridad y que no haya tanta confusión es que antiguamente, antes del Coneval, la pobreza se medía solamente considerando el ingreso de las personas, es decir, para definir del universo total de la población del país y en nuestro caso del Jalisco, cuál era el porcentaje de la población en pobreza, se consideraban sus ingresos y a partir de ello se trazaba la línea que dividía a quienes tienen posibilidades de resolver todas sus necesidades
y a quienes les faltan ingresos, recursos económicos para ello, y ya se consideraban en algún tipo de pobreza, ya sea pobreza patrimonial, si no tienen dinero para tener una casa propia, un vehículo, pobreza de oportunidades, si no tienen acceso a educación y a salud, o la más cruda y la más lacerante de las pobrezas, alimentaria, si no tienen para poder resolver esta necesidad básica fundamental. Y lo que cambió fue, ya no se mide solamente cuánto reciben, sino en lo que necesitan gastar. Lo que cambió es precisamente que ya no se mide solamente el ingreso, sino que ahora se incorporan la medición, el registro de derechos sociales atendidos o no atendidos, para saber si realmente estamos haciendo la radiografía con más precisión. ¿Qué podría decir analógicamente? Que antes teníamos una radiografía un tanto borrosa o imprecisa y que hoy tenemos una radiografía con contornos más claros. Porque hoy también se está midiendo, además del ingreso, que no deja de medirse, se mide, por ejemplo, qué acceso tienen las personas a 5 derechos fundamentales: educación, salud, calidad y espacios de su vivienda, servicios básicos accesibles en su vivienda y alimentación. Déjame hacer una pausa en esta conversación, sí, Felipe Vicencio, y regresamos para que nos expliques también cómo estamos en Jalisco respecto a la medición de estos 5 indicadores y también con lo que tiene que ver a la medición de lo que estamos recibiendo los jaliscienses y las familias jaliscienses. Regresamos a ver.